Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden considerar ofensivas. Por favor, tengan precaución con menores de 13 años. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y está conmigo Felipe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Ya tenemos Sí, cabrón, deja tu pinche celular, cabrón. No, es que estoy viendo unas cosillas que también estábamos. Que quiero introducción. O sea, de repente se le va la pene. información. El pedo. El pedo. Y pues ya, es que también, como me habías comentado, que íbamos a hablar de unos temas por ahí medios escabrosos o a la vez atractivos. No sé. Ese morbo que sentimos al leer un libro o ver ahí las noticias de. Sí. No sé. Entonces, pues traje mi celular como pues, todo, pero lo utilizo más que nada como base de datos. Felipe, está bien. No te pregunto si hiciste la tarea porque sí. Eres bien atascada. Pues mira, Sí. hice la tarea, pero ciertamente el tema, la verdad, creo que abarca muchas situaciones por ahí. Es muy complejo, ¿sabes? Uh-huh. También es como tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh-huh. Creo que el tema, en lo particular, pues puede ser enfocado, visto desde muchos enfoques. Creo que vamos a tomar, para dar pie a otros temas más adelante, pues creo que sí va a ser muy importante. Y sí, la verdad es que sí. Dentro de los depredadores más famosos y más emblemáticos dentro de la cultura pulp están los asesinos seriales. Y de ellos, bueno, es de quienes vamos a hablar a continuación. Realidades, mitos, porque pues la verdad es que sí hay muchísimos mitos en relación a los asesinos seriales que pues el cine nos ha ahí... Exacto. Bueno, no solamente el cine, la literatura, más que sí, nada, ¿no? O sea, de repente el cine es como una distorsión de lo distorsionado, ¿no? Ya de por sí. Y de por sí cuando, por ejemplo, nosotros mismos interpretamos situaciones que leemos, vemos o incluso formamos parte de ellos, pues obviamente sí. Ahí está complicado. Sí. Pero está padre, o sea, la verdad es que, digo, yo disfruto mucho los temas, digo, no el tema en sí, sino la parte de la ficción del cine sobre los asesinos en serie y de la literatura. Pues la construcción del personaje, ¿no? También mucho depende, si lo ves desde el cine, pues mucho depende del actor. Porque de repente vemos películas basadas en asesinos seriales o a temas en lo particular, que o el personaje no nos gustó, el actor no nos gustó, y empezamos a hacer críticas que nos alejan del principal tema, que es el contexto psicológico, el contexto legal incluso. Sí, claro. Y todo esto, entonces de repente pues nos damos nuestras chaquetas mentales sobre esas sí, situaciones y está chido, ¿no? Bueno, no está chido en ese sentido, pero pues bueno, pues cada quien desde los enfoques, como digo, que lo vean. Sí, la verdad es que sí, digo, me gusta la parte de ficción del tema, pero bueno, hay que ver que también hay cosas que están dentro de lo que no es ficción que también son muy interesantes y que deja de interesantes, son diferentes a la ficción. Ahora, la primera parte, por ejemplo, sea como hayan sucedido los hechos relacionados al personaje, al asesino, Ajá. tenemos la ficción cinematográfica, literaria y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando romantizamos eso, ¿no? Ah, claro. O sea, una cosa es como inventarle de que sí, iba un policía atrás de esta persona y de repente en la ficción vemos que eran 20 policías en contra de una persona y de repente vemos de que no, todo un ejército estaba en contra de... O sea, estos niveles Claro. de emociones que de repente cuando uno, no sé, imaginemos, Uh-huh. ¿no? Lo vemos en el cine y luego de repente lo vemos en la literatura, por una adaptación de las lecturas, pero de repente ya cuando nos metemos al archivo judicial, policial, lo que tú quieras, hizo esto, y vemos la película y así es el cine, ¿no? Así Claro, el cine como sí, que sí, da sí. esta Tienes que darle sensación. drama. Sí, Porque sí. el objetivo del cine, Es ante todo, es entretener, sí, entretener bueno, y vender. el Ajá, vender. económico, ¿no? Entonces, pues obviamente a nadie le interesa a una persona que... Pues, qué hueva, ¿no? Sí, 5 minutos y vámonos, ¿no? Sí, y eso es, bueno, es una de las cosas que vamos a hablar ahorita, pero sí es
Bueno, gran parte de los mitos que hay en relación a los asesinos en serie es porque en el momento en el que hubo una gran cantidad de asesinos en serie conocidos, Ajá. de los cuales hay muchos documentos incluso, Ujú. que estamos hablando de los 60, 70, es un momento en el que la policía no sabía ni qué onda. Entonces, es un momento en el que ellos incluso batallaban para saber, o sea, para saber de dónde sacaban por qué atacaban ciertas víctimas, de dónde sacaban los perfiles, porque, o sea, no tenían muchas concepciones y sí se prestaba a esta mitología sobre los asesinos porque en parte como para no quedar mal de decir, no, sí, casi que tenían superpoderes, Exacto, ándale, exacto, ajá, ¿no? cuando en realidad no era así, Un simple, personaje como Sherlock Holmes, ¿no? O sea, ajá, sí, sí, exacto. sí, o sea, pero al final no era tanto eso, sino más bien que ellos no tenían en ese momento los conocimientos como para afrontar ese tipo de situaciones, o sea, la verdad. Fíjate que ese tema que tocas de la evolución de las ciencias, bueno, yo desconozco un poquito lo que es este contexto entre la diferencia entre criminología, criminalística, todo eso, la verdad, soy abogado, pero hay una parte muy importante dentro de lo Ajá. policíaco, no sé cómo quieras Sí, llamarlo, del crimen, del vaya. crimen, la criminología, no sé, te reitero, no tengo Ajá. estos contextos técnicos, pero como tú dices, es cierto, llega un momento donde a lo mejor en los años 40 50 había en su momento pues mentalidades criminalísticas Claro. donde pues a lo mejor dentro del contexto pues no eran tan relevantes, pero evoluciona un personaje, o sea, a la par, mejor dicho, a la par que evoluciona no sé, como el nivel de violencia de un delincuente, también a la par debe de evolucionar las ciencias, que estas ciencias que te comento, criminalística y Claro, todo claro, esto, claro. para dar respuesta a estos actos. Por ejemplo, lo vimos en el libro de no, el silencio de los inocentes. Dragón rojo. Ah, el dragón rojo, perdón, el dragón rojo donde pues vemos a un nivel de policía de investigación que pues no tenía ciencias ciertas o exactas y de repente pues llegaban a la escena del crimen y veían madera, veían sangre y todo esto y pues ahorita vemos que de repente en las series, ¿no? De que, ah, sí, con una gotita de sangre ya te saben hasta si tiene azúcar, Sidral. cáncer, sí, lo que tú quieras. Y pues en su momento, pues quién pensaba a lo mejor que un pedazo de papel, una ventana mal colocada, pues era como Ujú. un indicio para poder localizar o detener a estas personas, Sí, ¿no? no, y precisamente debido a esto fue que no había, y es lo que vamos a en parte abordar aquí. Ujú. eh, Antes, digo, estoy hablando de antes de este, no del comienzo, porque los asesinos en serie existen desde Sí, hace mucho claro, tiempo, exacto, sí. pero Desde la naturaleza misma, el origen mismo de la humanidad. de este aspecto como cultural, Definitivo. explosivo Ujú. que comenzó de los asesinos en serie como los 60 y ahí. Antes, las fuerzas de la ley, por decirlo de una forma, el FBI en este El caso, brazo de la eh, justicia. sí, pues tenía una concepción del crimen con un fundamento más simple, es decir, cuando veían un asesinato, investigaban los motivos y casi siempre había un motivo, o sea, algún motivo, pues ya sea Familiar, familiar, sexual, legal, sexual, etcétera. pero había un motivo y ya, tan tan. Exacto. Y a partir de aquí no había un motivo. O sea, en ese momento no había un motivo cuando empezamos y que decían, "Ay, aquí, o O sea, sea, como que de repente decían, bueno, a lo mejor él lo mató porque le debía, y pues ahí como ajá, que con la pero víctima investigaban a través de la claro, víctima. claro. Pero ¿qué pasa cuando la víctima no tiene ninguna relación o una Exactamente, relación muy exactamente, evidente con el victimario? Y exacto. de repente dicen, por ejemplo, se preguntan, ¿quién, por qué llevó a esta persona, o la persona que estamos Claro, investigando para eso? ajá. Y es lo que creo que las víctimas en su momento se preguntan, ¿no? No, sí. Porque a mí, No, incluso hay, pues, dentro de la criminología hay una vertiente que se llama victimología ok, forense, ok, muy que bien. habla precisamente de esta parte que se encargan las personas especialistas en revisar esos porqués de la víctima. Desde el Porque, aspecto psicológico, sí, o sea, pero también ven por qué eligieron a esa víctima, ok. etcétera. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya pueden decir, Indicios, tomar indicios exactamente, sí. Digo, no es sobre nada eso. más eso, No, no, claro, obviamente sí. entiendo que deben de investigar Hay un proceso todo, muy, exacto, sí, 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 es sí, lo que sí. te digo, o sea, la complejidad de la investigación creo
que también tuvo su evolución Claro. gracias a estos fenómenos. Pues, vamos, en México pues, todavía estamos así de que, oye, es que espérenme, la carpeta de investigación, estamos, Híjole, está bien Sí, cabrón. sí, la neta. Pero mira, imagínate. Si no eres Carlos Slim, no No, corre la güey. investigación. Y es otra de las cosas. Mira, y si así estamos aquí, imagínate. O sea, allá, digo allá, por decir en Estados Unidos, Ujú. porque allá se han gestado, digo, No, claro, sí, culturalmente, culturalmente hablando, muchos asesinos en serie que son muy famosos. pero también se hacen famosos por el impulso Ah, mediático que claro, tiene claro, Estados por Unidos, porque también supuesto. Sí, sí, Estados sí. Unidos como que le encanta La mamada. Sí, esta sí, sí. decir, sí, por ejemplo, vamos, no creo que Estados Unidos sea el único país donde hay balaceras, a lo mejor hay balaceras o atentados a escuelas en otras partes, pero como es de Estados Unidos, el Estado democrático, el Estado de pacificación, pues obviamente les afecta, ¿no? Pero sí, o sea, ese contexto sí está un poco vinculado, bueno, un poco no, vinculadísimo con muchos contextos que al final de cuentas conllevan al ambiente social que es lo que Sí, 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 por supuesto. O sea, a lo que me refería era, si en México estamos, digamos, muy, no quiero decir atrasados, pero sí muy desinteresados Ujú. por seguir, a lo mejor un crimen de cerca, pero a lo mejor porque hay muchísimos crímenes, al día, bueno, Mira, en pero, México, vamos, a lo mejor sea que haya sido que en Estados Unidos ujú, los contextos sean diferentes, o sea, el medio ambiente el que hablo es de que en Estados Unidos no sé si sea la forma de organización, o sea, como poblacional, ves que allá como hay condados, o sea, como sí, que sí, cada sí, una asociaciones, no sé qué sea, o también sea la situación de las personas, pero pues aquí vemos que de repente en San Luis Potosí, por ejemplo, el boom de los delitos cibernéticos se dio apenas hace 5 años. Y de repente en Estados Unidos vemos que allá literalmente mm, a todo mundo tenían registrados sus huellas, sí, 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 tenían registrado su sangre, o sea, tienen como base de datos que ujú, permiten de alguna u otra forma darle al poder, en este caso de la justicia, como elementos para saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora, ellos también tienen como una situación de acceso a la información o de base de datos o información privilegiada pues que obviamente va vinculando los procesos que pudieran que facilitar pues la detención de un delincuente y más en casos más graves como delincuentes con potenciales de mentes criminales que lo que estamos viendo. perdón, ya me pasó, estoy chaleando, me pasó lo mismo con Daniel. No, es que, o sea, totalmente toda la razón. O sea, el acceso a la información y el acceso no solamente a la información, sino A datos privilegiados o a eso. datos de cualquier cosa que se te antoje. Bueno, ya al día de hoy el acceso que se te dé la gana ya es... Le damos toda la información a Facebook, pero no a la policía. Pero si damos Ya cuenta que todo está sé. conectado. Sí, a lo que voy es que pasan tantas cosas en un periodo tan corto de tiempo. Estoy hablando de crímenes, Ujú, sí, sí. que es muy complicado seguir cada uno de cerca y seguir todo el proceso real Exacto, sí. como para realmente llegar a una captura, por ejemplo. Entonces, a veces pasa, o sea, que no puedes llevar todo o sea, en el plano de la ficción, por ejemplo, Ujú. o en el plano cultural, este, no puedes describir todo ese proceso que es Ajá. real porque pues, es Pero es que más la mayoría labor. es burocracia, ¿no? O sea, de repente Ajá. imagínate, ¿no? Estar contando en una película, oiga, tráigame los documentos, oiga, tiene 5 días, o sea, vamos, ve, por ejemplo, en México estamos conocemos Ajá. más del proceso legal judicial de Estados Unidos, Por, pero por toda la serie claro. de series Ajá, policíacas, sí, sí, sí. todo eso, que la mexicana, ¿no? Porque la mexicana es, oiga, señorita, pues es que no hemos hecho nada, véngase para otra semana. Imagínate llenar una película de eso, No, güey. sería como que... Mira, simplemente los juicios orales. Bueno, O eso sea, fue hace una modernidad. pero simplemente, o sea, el conocimiento que tenemos muchos, digo, poco, Mm, porque yo sí, considero, no es o un sea, poco en el conocimiento aspecto cercano, legal, exacto. ajá, Ajá. en el aspecto legal de cómo funciona un juicio
pues es más, ves tú en Estados Unidos que son orales y hay un Exacto. jurado y la Y chingada. luego hay no solamente un jurado, o sea, bueno, no un juez, mejor, Sí, pero... sino un jurado, pues, ciudadano. Ajá. Entonces dices, no, chido, ¿no? O sea, como que, ya quiero Y aquí saber. no, Y o aquí sea... no, aquí tenemos a 3 jueces en la oralidad ya al final, donde sí hay gente ciudadana que está viendo por el juicio, dependiendo del nivel de Ajá. del juicio, pero pues no, o sea, es muy diferente. Sí, Pero no, digo, claro. la cultura mexicana, tan cerca de Estados Unidos, sabe más, o mejor dicho, visualiza más una idea de los tribunales judiciales en Estados Unidos, de los procesos policiales de Estados Unidos. Conocemos mejor. ¿Quién no ha escuchado un sheriff, por ejemplo? Claro. Tenemos así como la psique Claro, del sheriff. claro. Y no sabemos ni siquiera quién nos vigila afuera, ¿no? O sea, de repente dices, oye, quiero ir a con el sheriff. No, señor, aquí no hay sheriff. Oiga, señor, no mames, cabrón. Exacto, entonces, creo que, la cultura mexicana, tiene como esta idea del asesino en serie más americanizada. Claro. Que quiero Porque hay decir, mexicanos, o sea, ahí claro, hay mexicanos y y famositos también. famosísimos, Ajá. pero la tiene más de un contexto hollywoodense. Bueno, Claro, sí. Entonces, hollywoodense Muy globalizado. que mexicano. Claro. Y por ejemplo, en el caso de asesinos en serie mexicanos, vemos personajes, pero ya personajes ya enfocados de que los arrestamos. Vemos la típica imagen pues, del detenido en la foto, con dos policías del AFI, dos policías de las agentes federales, tomando fotos. A través de una... La nota roja. No, deja tú de la nota roja. A través de las noticias que ya todo el mundo sabemos. Sí, Canal 2, a través de López. Lo mismo. Esta cosa. Pero no lo vemos como hollywoodense, ¿no? O sea, no lo vemos de estos procesos que... Pero fíjate que sigue siendo ese morbo, ese morbo de estar detrás de la cortina y ver el crimen desde un punto de vista cómodo. Claro. O sea, y pasa lo mismo con la cultura de los asesinos en serie, por eso están tan romantizados. O sea, el hecho de estar desde aquí, por ejemplo, hablando de algo que no está pasándonos directamente, exacto, y nos causa ese morbo, esa curiosidad, como ver una noticia de morbo. O sea, como ver, por ejemplo, estas capturas y la chinga. Las policías así todos lados llegando, o por ejemplo, la simulación de floradas cafés, o sea, esas cosas que de repente dices tú, no manches, neta. Ajá. Y de repente, por ejemplo, siendo sinceros, llega un momento de que esta faramalla de, sí, necesitamos 4 helicópteros, 20,000, o sea, no, pues no, de repente llega un momento que la captura de asesinos seriales es tan simple como de, lo encontramos en un café, haciendo su cotidianidad, Ajá. y punto. Que es otra de las cosas que entra dentro de esto. Perdón que te interrumpa. Sí. Antes de continuar. Perdón. No. Sí. O sea, sí lo vamos a abordar. Ok, pero vamos a tomar otros temas. No, sí. O sea. ¿Son los anuncios? Okay. No, ojalá nos patrocinaran. Qué bueno. Si Bueno. gusta donar 5 pesos. Vaya a Anchor.fm. Por favor. Diagonal DMMGR, no es verdad. Pero bueno. Antes de continuar, me gustaría que retomásemos la concepción moral de la violencia que mencionábamos con los asesinos múltiples. Y porque la verdad es que sí nos cuesta mucho trabajo, me incluyo, darle una justificación moral a la violencia, que sí la hay, cuando nos conviene y cuando nos conviene, digo, pensar que existe esta violencia, ¿no? Y voy a citar de nueva cuenta a Alan Fisk y a Ted Rice en su obra Teoría de la Violencia Virtuosa, como sigue. La mayor parte de la violencia está motivada moralmente. La gente no se limita a justificar o excusar sus acciones violentas después de haberlas realizado. Puta madre. Antes bien, lo hace en el mismo momento en el que está cometiendo el acto violento o intentando causar un daño o la muerte a alguien que le parece que merece sufrir o morir. En este sentido, la gente se siente impelida a actuar con violencia cuando siente que es necesario, cuando siente que es natural, legítimo, deseable, justificable, admirable o éticamente gratificante utilizarla para regular su relación con los demás.
Mira, cuando decimos que la violencia está moralmente motivada, queremos significar que la persona que está actuando con violencia siente que lo que está haciendo es lo correcto. Claro. Es decir, si alguien decide que golpear a un estafador porque se aprovechó de su madre, esto es, pues es subjetivo, o sea, pertenece a su criterio personal, Efectivamente. o sea, y está movido por esta emoción moral que haya experimentado y porque se siente apoyado por lo que podría ser el ciudadano común en la cultura. Ujú. Esto, esto es súper común porque nosotros podemos estar de acuerdo con cierto tipo de violencia, aunque al final es violencia y al final es un crimen. Mira, al final de cuentas, nos podemos preguntar qué tan violenta es la violencia. O sea, es decir, tú pones el ejemplo del estafador, ¿no? Yo puedo llegar, me estafó, y yo me puedo sentir tan ultrajado, tan agredido, que Totalmente. puedo sacar una pistola, Claro, pero van a decir la gente, oye, espérate. O sea, pudiste haberlo golpeado, pudiste claro, haberlo bateado, sí. ta, 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 pero asesinarlo. Pero para ti está Pero para mí era justificado. justificable, porque a mí yo me había sentido Claro, como agredido. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan violenta es la violencia? Es así de, ¿qué tan grado, qué justifica un golpe? O, por claro. ejemplo, ¿qué tan agredido me debo de sentir para yo darle un golpe? ¿Qué tan agredido me tengo que sentir para golpearlo con un Y objeto? eso es algo súper Ambos, personal, sí, entre muy comillas. subjetivamente, Sí, porque sí. ojo, la justicia en un sentido, bueno, código penal, no soy penalista, pero quiero hacer este comentario, justifica la violencia. Ajá. Es decir, si una persona llega y te quiere asaltar con una pistola, tú tienes todo el derecho a sacar otra pistola y ver cómo que andarse, ¿no? Y si pues lo mataste, era justificado porque era defensa propia. Ajá. Eso bajo un criterio más, o sea, vamos, Sí, sí, sí. Va. profundizar un poquito más, pues ya tendríamos una asesoría legal, pero bueno. Pero ahí es una situación así. O sea, si una persona llega y que quiera, pero a mano limpia, o sea, como que así como que, oye, tú me debes esto, bajo un contexto moral, un contexto de civilidad, pues tú debes de responder de igual forma, ¿no? A golpe, bueno, a puño cerrado, ¿no? Claro. Si la otra persona trae un cuchillo y tú no traes nada, ya hay desventaja. Entonces, esta violencia, esta agresividad que decir tú, o sea, igual, pues imagínate, está complicado. Es muy complicado porque culturalmente hablando, eh, hay personas que pueden estar de acuerdo con tu tipo de violencia Efectivamente. porque pueden sentirse agraviadas con tu agravio, por decirlo de alguna Exacto. forma. Una O persona sea, que perdió a su familiar por la violencia que vivimos ahorita, sea narcotraficante, todo lo demás, claro, dice, si él mató a la violador de su hija, perfecto, porque yo exactamente. no lo pude hacer. Sí, sí, Entonces, sí, te pueden apoyar. Pero ¿qué pasa cuando esta empatía, de decir, oye, sí, pues es que fíjate que sí, pues, violó a tu claro, hija, claro. estaba embarazada y mató a tu nieto, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Por qué lo vas a matar? Llévalo a la justicia. Es que ese es el problema. Exacto. O sea, el gran problema, mira, no es problema, vaya, es más, insisto, es una cuestión cultural de Exacto. moralidad. Y lo pone en ejemplo Vicente Garrido, el criminólogo en el cual me basé, no me basé en gran parte de la investigación. Vicente Garrido es un criminólogo español muy bueno. Ok. Es una eminencia allá. Bueno, en todos lados. En todos lados, pero es un referente Sí, en todos es lados. un Pero referente, la mencionan verdad. Él pone el ejemplo precisamente ese ejemplo, o sea, de una madre que quema al violador de su hija. Entonces, ella se justifica, o sea, su violencia justifica basa esta parte. su O sea, violencia, su agresividad. exactamente. Y mucha gente podría llegar a estar de acuerdo con ella. O Sí, sea, claro. decir, ah, no, sí, claro, yo haré. O sea, en ese sentido podría estar de acuerdo y decir, pues yo también lo haría. Porque eso, hay una cuestión de cociente colectivo, o sea, que dices, no, sí, Sí. o sea, es una cuestión muy cultural. Ok. Pero ¿qué pasa? Y precisamente con un asesino en serie. En un asesino en serie, la violencia no está moralmente justificada. En un primera instancia. Espérame. No está moralmente justificada porque al final del día no hay una cuestión social moral Ok. alrededor de él para
cometer el crimen. O sea, él tiene sus motivos. Ah, claro, sí, es lo que te digo. En Sí. primera instancia nadie sabe los motivos que lo llevaron. En Exactamente. primer momento Pero todo el mundo- culturalmente tú no puedes estar de acuerdo con él como con una madre que mató al violador de su hija. O sea, a eso me refiero, Exacto. culturalmente hablando. Efectivamente, ya te la di, ya te A la eso di. me refiero. Ajá, sí. O sea, Porque no sientes empatía. exacto. O sea, sí hay una cuestión de admiración porque hay una cultura pulp alrededor de ellos, Claro. pero en cuestión de, como dices, no hay Ujú. empatía en ese tipo de violencia porque no hay una justificación moral como lo de la señora del ejemplo, Exacto. que mata al violador de su hija. Sí, 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 a sí, eso sí, me refiero. sí, te Sí, digo. sí. Por ejemplo, era lo que yo te comentaba. Una cosa es lo real dentro. Imaginemos que tenemos a un sujeto, a un criminal, Ajá. como tal, parado en medio, ¿no? La primera línea es lo real, ¿no? Lo que realmente pasó respecto a esta persona. Lo ficción, pues ya es lo que más o menos colectivamente sea a través de lo que ya llamamos hollywoodense, literatura, Claro, claro. pudieron desarrollar su historia, ¿no? Ajá. Y hay un tercer plano donde las personas romantizan. Ajá, sí, eso es. Ajá. Es decir, incluso hay veces que uno cuando está leyendo las novelas, de repente dice, chirón, o sea, como que si yo lo hiciera, o sea, como que empiezas como Sí, que sí, sí. a tener esta empatía que te comento, donde a lo mejor lo que tú dices es cierto, ¿no? De repente podemos ver lo que sucedió, por ejemplo, imaginemos una asesino en serie, sea como haya sido, mató a alguien, ¿no? Ajá. Entonces de repente vemos el hecho, ¿no? Asesinó, cometió un asesinato. Vemos los hechos a través de las noticias. Sí, es que llegó con un arma. Lo romantizamos de una forma tal que decimos, o a través de una, ¿por qué lo hizo? Y empezamos a desarrollar una idea de que a lo mejor esta persona durante su infancia, lo golpearon, lo violaron, cometieron algo y él empezó a desarrollar y dice, oye, pero a mí también me golpearon. Y empezamos a tener... Exacto, ese es precisamente uno de los mitos de los asesinos en serie. O sea, si bien existe esa posibilidad en la cual hayan tenido una infancia pues desagradable, precaria, en ese sentido, o sea, vaya, dentro de la cual muchas cuestiones de violencia física, psicológica y demás, es solamente uno de los puntos por las cuales, y solamente un punto mínimo por las cuales una persona pudiera hacerse un asesino en serie. Es porque son muchos elementos y precisamente estas generalidades o estas situaciones en las cuales solemos clasificar, digamos, a las personas en general, no nos puede dar la pauta para decir, él fue un asesino en serie porque tuvo una infancia precaria o... No hay una fórmula exacta. No, no la hay. Tenemos que investigarlo. Por supuesto, porque hay asesinos como Jeffrey Dahmer, caníbal de Milwaukee, que tuvo una infancia súper normal, hasta sus papás cuando supieron, o sea, fue de que, o sea, si no podían creérselo, o sea, porque tuvo una infancia normal, de un niño normal, o sea, digo normal en términos de normalidad social. Vamos, o sea, sí. Sí, no, pero económicas, era un niño de clase media alta, bien, sus papás lo amaban, convivían con, o sea, nada que ver. Estereotipo de, a lo mejor, Nada que ver. del perfil O sea, romántico que nosotros exactamente. O sea, era una persona que tenía funcional, normal, con cariño, ¿Pero amor. qué hizo? La verdad no conozco. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie, que mataba a adolescentes y niños. Bueno, adolescentes más que niños. ¿Ambos sexos? No, él era homosexual. Y él homosexual. mataba, o sea, bueno, adolescentes y los los violaba, mataba, los descuartizaba y los tenían congeladores en su casa. Mira, fíjate, por ejemplo, esta situación de qué tanto, qué violenta es la violencia, lo que es como que podría yo verlo. Para una persona como yo, común corriente, como tú, común y corriente, violento para mí ya sería golpear a alguien. Exacto. Para mí. Imagínate llegar a un momento de golpear a alguien y dices, bueno, ya, güey, ya te desquitaste. Pero agarrar un arma y matarlo, para mí ya sería como un nivel de violencia o agresividad como segundo, ¿no? O sea, como un nivel segundo. Fíjate, manipular su cuerpo o vivo todavía. Manipular su cuerpo, manipular su cuerpo, digo, de tenerlo. Sí, moverlo. Moverlo y acomodarle, inclusive modificar sus
sus situaciones, cometerle un ultraje a su cuerpo, para mí es un nivel Ya, ya de decir, a ver, güey, o sea, ya lo mataste o está vivo o lo tienes ahí como medio con una sensación de impotencia porque ya lo tienes capturado. O sea, la persona psicológicamente ya está mal. O sea, ya dice, güey, yo me quiero ir de aquí, pero no puedo. O sea, ya está negativa. Una cosa es abrir un cuchillo, apuñalarlo, por ejemplo. Para mí eso ya es un delito. Descuartizarlo es otro nivel totalmente, y ya ahí entra mi contexto religioso o espiritual, quieras como lo... moral, Moral. si lo quieres ver, No, social. pero moral, sí quiero dividir esta parte. Es que, es que la cuestión moral es muy social, o sea, es muy culturalmente, o sea, existe, digamos, el contexto moral y social, existen en la gran mayoría de la población, a eso me refiero. Ok, mi nivel, por ejemplo, si quieres verlo así, mi nivel moral entra desde el momento de golpear hasta acometerle así, heridas al cuerpo. Ajá. Mi nivel como ya espiritual, religioso, o sea, ya de un contexto como ya un poco más de, pues, el cuerpo es sagrado, ya es como descuartizar. O sea, yo ver un cuerpo Eso para ti descuartizado ya ya es, es como decir, algo traes tú, güey, que ni te me acerques. claro. Podrás ser inocente de otras cosas, pero si veo un cuerpo que tú, bueno, o sea, más o menos, Claro, claro, claro. ya para mí es Sí, para ti algo, ya es algo grosero, o sea, sí, ya ya es es algo algo así. como Un brutal, ¿no? gore ya. Exacto, vamos, a lo mejor pudiera haber un cuerpo descuartizado y diría, bueno, pues, al final pues, es natural, pues un cuerpo es un cuerpo, ¿no? O sea, somos animales, Sí, todo. Pero que una persona tenga la capacidad exacto. de decir, a ver, yo puedo descuartizar un cuerpo de un animal, pero pues es mi necesidad de comer, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa cuando descuartizan un cuerpo de un ser humano solamente por descuartizarlo o tener esa sensación Que de no hay una Para justificación, mí, o sea, para mí. no, pero no la hay, o sea, Tanto para él sí. para él sí, pero Sí. no hay una justificación cultural Bueno, o social, pues socialmente, no hay, yo puedo contemplarlo, pues que lo haya. no, es que precisamente eso voy, Ok. o sea, la gente tiende a disculpar cierto tipo de violencia Ajá. o a aceptar cuando existe esta justificación de la violencia social. Ujú. Es decir, con el ejemplo de la niña, o sea, o por ejemplo, la gente que madrea o casi mata a golpes a un bandido, por ejemplo, la colonia que se une. Sí, pero eso ya es como muy en masa. O sea, Exactamente, pero ellos tienen esa justificación como muy grupal, o sea, exacto, o sea, en sentido. como ¿cómo se le dice? La enarbolación, esa palabra de enarbolado, se me fue otra palabra. Bueno, están motivados. Sí, sí, sí. O sea, ellos tienen, o sea, él robó y merece ser castigado y Punto. punto. Pero ellos tienen ese pensamiento. Ajá. A lo que voy con un asesino en serie Ujú. es que no hay, en cultural y socialmente, no hay justificación. O sea, como Únicamente. tú bien lo Ajá. acabas de decir, o sea, para ti no es como O de sea, moco, no mames. como que llega un momento donde dices, a ver, Ah, iban cabrón. caminando los dos. ¿Por qué lo mataste? Exacto, O sea, ¿cuál es tu motivo? Exacto. O sea, ¿cuál es tu motivo de haberle quitado la vida a alguien? ¿Qué O te sea, hizo, no? Pero es ajá. como que. Pero, perdón que te Sí, interrumpa, o sea, como tú bien dices, o sea, a ti te choca tanto como a cualquier persona, porque no hay, o sea, hay gente que tiene un umbral de soporte, de Exacto, dolor de y demás, violencia, ¿no? de violencia, Es lo que te digo, ajá. pero incluso así dices, ¿y este güey qué pedo? O sea, hay gente digo, no hay gente nada más tú o yo, o sea, hay Ujú. gente que dice, este güey, ¿qué onda? Exacto, O sea, sí. ¿cómo descuartizas un cuerpo? Exacto. ¿Cómo le sacas bueno, en el caso de Jeffrey Dahmer, Ujú. cómo descuartizas un cuerpo? ¿Cómo te comes partes de su Esa cuerpo? es O lo que sea, también, ajá. ¿en qué momento llegas a ese punto? Exacto. Y bueno, a eso vamos. O sea, cada quien tiene cosas acá que Que no a todo mundo. Bueno, yo puedo llegar a decir, ay, bueno, imaginemos es una idea muy absurda. Cuando tú vas al centro comercial, ¿no? De repente es esta idea que todo el mundo dice, oye, ¿por dónde me metería? O sea, ¿qué onda? O sea, esa sensación de venir a robar a un centro comercial, pues todo el mundo la tenemos, ¿no? ajá. Y eso como que, pues dices tú, eso ya es como pues, la idea de robar, pues está como normalizada Ah, a cierto punto. Es decir, digo, sí. no está permitido, No, pero es un como que la delito. idea, Al exacto, final la es un idea de crimen, que claro. hay una sensación tuya de decir, ay, me gustaría como venirme a robar aquí, como que andas. ¿Cómo le harías? Exacto, así Sí, como pero es una cuestión de ficción, o sea, exacto, está dentro de un contexto. Pero yo nunca me he imaginado
decir, ay, ¿cómo será un cuerpo descuartizado? O cómo te imaginas, o sea, no sé exactamente ni cómo llegue esa idea a Es que una fíjate persona. que sí hay, y no por eso son asesinos en serie. O sea, pero sí hay gente Pero es dentro del morbo, ¿no? sí, pero es una cuestión, mira, parte de la fascinación que existe de los asesinos en serie, Ujú, bueno, del crimen, ujú, del crimen real, como ese morbo, ujú. es ¿por qué? ¿O cómo? ¿Cómo existe gente que puede dar rienda suelta a sus fantasías? Ok. ¿Cómo existe gente y yo no puedo? O sea, yo no puedo por una cuestión cultural, Sí. moral, lo que quieras. Hay una barrera limitatoria, Claro, porque hay una perfecto, barrera, de empatía, de lo que lo quieras. que tú quieras. O social, donde O muchas veces social, te o han dicho que cultural, lo no. que quieras. Porque, ojo, yo no he dicho, bueno, mejor dicho, replanteo la pregunta. Yo no he mencionado que descuartizar un cuerpo no sea natural. No. He dicho que no está permitido y desde mi perspectiva, para mí religiosa, Pues es que mira, porque, ojo, el cuerpo humano es otro cuerpo. sí, Y, ojo, no es lo mismo ver a un perro comiéndose un pollo, porque dices, ah, pues, no, tenía hambre. Esa es un lado. O sea, bueno, pues está comiéndose o cazó un pollo. Pero de repente ya nos choca cuando vemos a un perro comiéndose otro perro. Dices, ah, Dios. sí, sí, sí. Ahora, nos choca más ver un perro comiéndose un cuerpo humano. Dices, chale. Y luego, ojo, Sí, en el primer ejemplo lo permitimos, porque son diferentes especies. es claro. En el segundo ejemplo, Ya es medio como, lo permitimos porque decimos, tendrá hambre. Pero inclusive en el tercer ejemplo, nos choca porque ya lo vemos como un enemigo. claro. Porque, ojo, vemos la naturaleza propia del animal frente a la naturaleza, ojo, vulnerable del ser humano. Porque vemos un cuerpo, bueno, vemos reflejado, simbolizado en el cuerpo, Claro. nosotros. Sí, sí, sí. Si tú vas caminando por una calle y ves a un perro que te ladra, no tienes miedo. Porque al final de cuentas, estás en un contexto donde te sientes cómodo. Pero si ves a un perro en medio de un bosque, el perro tiene hambre. Tú eres una persona. Que no tiene ninguna forma De de, defenderte en un bosque. en un contexto que no es urbano, vaya. Efectivamente, no estás protegido de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, de repente ves a un animal, Un animal salvaje incluso. cualquiera, obviamente, Claro, claro. pero sí te choca, ¿no? Como que. Claro, claro, claro. Ahora, creo que también sucede lo mismo con este pensamiento, ¿no? Vemos al asesino en serie como un bestia, Ujú, como una persona primitiva. De decir, ujú. oye, a ver, hay un marco social, Legal, social, basado en leyes, normativo. basado en lo que tú quieras, que a ti te debió de haber como bloqueado de que no puedes vulnerar a otra persona, pero Exacto. lo estás haciendo. Sí. Entonces, cuando nos prende, tú no eres, yo no te puedo tratar como un igual, porque tú no trataste a otro como un igual. Es que exactamente esa es una de las cosas. Mira, no tampoco, digo, esa es una de las cuestiones mitológicas en relación a los asesinos en serie. Uh -huh. Y justo diste en el punto. La gente no suele tratarlos como un igual por este tipo de actos que cometen, pero, pero en relación a este mismo punto, tratan de darle un perfil de investigación de esa misma forma, es decir, los tratan como monstruos. Y sí, sí, o sea, yo también, a mí me choca lo mismo, pero a lo que me refiero es que los tratan como monstruos cuando sabes que son un reflejo violento de nuestra sociedad Yo no cultural. dije monstruo, No, por yo eso. dije bestia. Bueno, No es lo mismo. por eso. Pero a lo que me refiero, o sea, la gente los ve así porque es algo que les choca, Uh pues es -huh. algo diferente, pero al final es un tipo de violencia. O sea, al final es violencia. Uh -huh, Y, sí, claro. y la gente, que vuelvo a lo mismo, tiende a justificar su violencia cuando les conviene o cuando Cuando te le- sientes vulnerados, ¿no? O sea, como todo animal, reaccionas.
Claro. O sea, el ser humano no tiene garras, no tiene colmillos. La diferencia con el asesino en serie es que el asesino en serie tiene un tipo de violencia que se le dice, te lo vamos a ver, Sí, se le dice violencia instrumental, no ok. violencia reactiva como lo tenemos todos Exacto. nosotros. Ajá, o sea, no Exactamente. ejercemos la violencia a través de una reacción, sino es Exacto. por impulso propio. ¿Cómo Sí, lo, o sea, pero ellos tienen un tipo de violencia que se llama instrumental, que ujú, es propio de la psicopatía. ok, Digo, si hablamos del DSM-5, el ajá, Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, ok, estamos hablando de un trastorno antisocial de la personalidad ok. o psicopatía, que es una persona que no tiene empatía por otra persona. O Es sea, lo que quisiera llegar contigo a esta. ¿Qué entendemos por esta falta de empatía? Porque, vamos, dentro de las personas que le gusta mucho estos contextos, esta literatura, que en su momento podemos, vamos, creo que vamos a hablar más adelante ajá. o en otro capítulo de la novela negra, que es también esto, habla de estas personas faltos o carentes de empatía. Es que mira, am, ¿Qué es empatía? todos, mira, la definición per se es como, como tener esa percepción de tu igual, Ok, de las emociones que podría llegar a sentir, o coloquialmente, como se dice, pues ponerte en los zapatos del otro. perfecto. Punto. Ok, Así, digamos, de forma coloquial y simple, ¿no? ok, Todos tenemos ciertos niveles de sociopatía, ok, todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un límite y tenemos que tener un equilibrio en nuestra personalidad. ok, Es decir, no podemos andar por la vida dejándonos, por ejemplo, que nos hagan cosas ok, y tampoco podemos andar por la vida haciendo lo que se nos dé la gana. ok, Punto. ujú, Ahora, el nivel de sociopatía de cada persona tiene que ver con que en algún momento tú puedas hacer algo que quizá dañe a otra persona ok, en un punto mínimo, ujú, pero que no, pero que te beneficie a ti de alguna forma. Te voy a poner un ejemplo. ujú, Que por ejemplo vayas, vayas conduciendo porque se hace tarde tu trabajo, ya vas muy tarde y te metes rápido así en la fila. Ese es un nivel de sociopatía, ok. porque te le estás metiendo a alguien Porque a ti no hasta... te importa la seguridad, la vida Es, de las personas. A ti te importa llegar y exactamente. punto. Pero Ajá. es un nivel de sociopatía normal Permitido. o permitido que O tenemos todos. que no debería ser tan permitido porque, oye, pero si vas tarde, pues jódete. O sea, si Sí, vas a un nivel que pero todos lo todos hacemos. lo Sí, tenemos. O exacto. sea, esto es un ejemplo, Sí, pero es muy como burdo, ese... pero es la idea. Exactamente. Sí. Ahora, dentro de este trastorno antisocial de la Ujú, personalidad, que existe la psicopatía, ujú. ya es un nivel muy grande de sociopatía. Ok. Es decir, es un momento en el cual te vale madre. O sea, cualquier empatía que puedas tener con otra persona. O sea, llega un momento en el que tus intereses personales están por encima de cualquier otra persona. O Que los sea, intereses personales son más que nada lo que sea, sexuales, lo que sea, lo lo que que sea. sea. O sea, Satisfacer algo. sexuales, legales, dinero, lo que sea. Ok, O sea, dinero, y, porque por sí, ejemplo, la mayoría de las personas, como que son, bueno, de los criminales de este perfil, son más como bestiarios, ¿no? es que mira, el hecho de ser, creo que está muy lejos del micrófono, A güey. ver, ok, perdón, Este, mm, este, el, no, puede haber psicópatas que no ajá, tengan ni siquiera cerca un perfil criminal. O ok, sea, es decir, puede ser tu jefe un psicópata que le valga madre tu situación y su objetivo y es su económico objetivo es económico, o por ejemplo, profesional, o sea, o llegar a donde profesional. está, ok, Exacto. pero Eso es. esos no hacen tanto daño, vamos, lo Pues pueden sí hacer, hacen pero daño. sí daño, pero dentro de los criminales que estamos ahorita más o menos Ah, no, platicando, sí. no son como tan vistos, o sea, como Es que que, el no, problema digamos, precisamente ese es otro de los mitos. ok, Los psicópatas, ajá, no todos los psicópatas son asesinos, es a lo que voy, y ajá. mucho menos asesinos seriales. O que no ejercen su psicopatía, no, No no, es a no son través a del quienes, asesinato, ok, punto. ya, Pero sí son psicópatas. ok, O sea, entonces estamos hablando de lo general, sí, sí, y sí, ahorita sí. vamos a lo particular, O ok, sea, los psicópatas no todos son asesinos y mucho menos asesinos seriales. ok, Eso es un hecho. Pero sí son psicópatas. O sea, sí actúan con ese grado de psicopatía en el cual no tienen empatía. O ok, sea, perfecto, ya te perdón. entendí, O sí, sea,
Los asesinos seriales Ujú, sí son psicópatas. ok, ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad de violencia instrumental ujú, que no es reactiva, es decir, pueden planear la violencia, exacto. es decir, saben Premeditados, todo ese proceso. Y exactamente. fíjate que bueno, en las novelas, una de las cosas que atrae mucho del personaje Ujú. es esta situación que tú dices, la premeditación. Es que precisamente es eso, de lo que te decía. O sea, culturalmente, Son muy inteligentes, dicen. eso es otro mito. Bueno, ok. Culturalmente, Maldita sea. Ya no voy a leer novelas. ¿No? es que son bien padres. O Ah, no, sea, claro. O sea, fíjate, no me acuerdo ahorita cómo se llama el autor, ujú, pero Dexter, la serie de Dexter, ujú, está basado en esta novela, ¿no? ujú, En el Dexter, el oscuro pasajero. Ahorita, por que eso también también vamos a hablar de eso. por eso traía mi celular, porque de repente soy de las personas que no recuerdan muchos casos. Déjame nada más, nada más quiero saber ahorita el nombre del autor, que ahorita, ¿De bueno, Dexter? de Dexter, ¿cómo se llama? Ah, no me Jeff acuerdo. Lindsay. Sí, Jeff Lindsay, Jeff ¿no? Lindsay, ajá. Ajá. Yo leí esa novela y fíjate que hay dos escenas donde te describen, bueno, Jeff hace como utiliza la narrativa literaria para describirte cómo trabaja Dexter. Y te juro que a lo mejor porque este chavo era, creo que agente policial de Estados Unidos. eh, Era Algo era policíaco, analista de patrones analista, de algo así, sangre, una ajá, bueno. pendeja así, sí. Sí, Pero era forense. a mí me cayó mal la serie. La verdad a mí no me gustó porque literalmente creo que toda la primera temporada es el libro. Y el libro es así como que. Bueno, no, perdón, el primer capítulo. No, pero sí, siempre, o sea. Perdón, retomo. El primer capítulo de la primera temporada es todo el libro. No mames. Literalmente. Pero bueno, a mí me gustó mucho y me impactó mucho. Porque en el libro te Ujú. manejan dos situaciones donde Dexter, como tú dices, lo va siguiendo, lo va siguiendo, lo va siguiendo, lo va siguiendo. Y según recuerdo, la verdad, no recuerdo mucho, Dexter sigue a uno de los personajes hasta una cabaña donde tiene a niñas o a niños Ajá. que violentó o violó enterrados y creo que iba a él a enterrar un nuevo cuerpo o algo así y Dexter lo mata y creo que ahí lo entierra. Ajá. Y me parece fascinante cómo Jeff utiliza eso y tú lo vas viendo y dices, wow, güey, o sea, neta, ¿qué te pone? Un traje transparente, o sea, todo eso. Y incluso el papel, escuchas tú en la narrativa cómo se escucha el papel donde se mueve. Es Es que fascinante, hay ¿no? escritores que dices, Sí, güey. la verdad, hay unos que en lo personal, pero gracias a eso, tú te das una idea de esta inteligencia, que a lo mejor no es una inteligencia como física o como una inteligencia de decir, para que no me capten, no me Claro, capturen, claro, órale, que ¿no? esa es otra cosa. Y que se va O sea, construyendo con experiencia. ese tipo, claro, esa es otra cosa. O Ujú. sea, mira, los que también lo. Ahorita lo vamos a ver. Y ya vamos a ver todo adelante y tú no podemos movernos ni siquiera del primer capítulo. A ver. Bueno, mira, es una de las cosas que hizo Thomas Harris cuando Ajá, escribió El Dragón Rojo y ok. escribió El Silencio de los Ujú, Inocentes, es asesorarse con Robert Ressler, ok. del agente del FBI, Ujú, que comenzó todo este proceso de a quien se le atribuye el nombre de asesino en serie, ok. el concepto. Y, y, y como tú bien lo mencionas, o sea, mira, El Dragón Rojo es buena novela, pero El Silencio de los Inocentes, puta, güey, está súper No chingona. lo he leído, lo voy a Súper, leer, pero bueno, súper buena. vamos a. Está muy bien documentada, en cuanto a procesos del FBI. Ok. O sea, está muy bien hecha. Pero pues naturalmente tiene sus dosis de ficción en cuanto a la personalidad del psicópata de la asesino en Exacto. serie que Le mete están, más cosas. claro, güey. Como Hannibal Lecter, que en este caso. Fíjate que la mujer Hannibal Lecter, yo no sabía que era mexicano, este susodicho. Pero es que no es. Y ni era tan inteligente, o sea, creo que era más labia y así como que muy formal. No, pero eso no Pero existe. no. O sea, Bueno, no existe como tal. El personaje fue basado en una persona, si mal no recuerdo, del norte del país, ¿no? Tú nos habías dicho, ¿no? yo Que, sí, algo así como que creo que, o sea, quien, bueno, más o menos, el personaje está basado en un delincuente de aquí de México. sí leí un artículo, pero no. No es, No es sé, no, falso. no, Bueno, no ya, sé. ahorita lo vemos porque según yo, Ajá. pero por ejemplo, según esto, esta persona era muy inteligente.
Pero pues también, de repente Mira, vemos la inteligencia de... así son muchos mitos en cuanto a la inteligencia o la capacidad de adaptación, resolver problemas, o sea, Exacto, de un asesino en serie. Porque los estudios que han hecho de IQ, por allá, son muy elevados. no, son normales, son normales. Hay un mito de Ted Bundy que era súper, no, la verdad es que no era, Ay, maldita sea. Ya, esta cosa para mí me estás abriendo los ojos. no, o sea, Ted Bundy no era una inteligencia promedio normal, o sea, O sea, no era un Einstein, vamos. no, para nada. El que sí tenía una inteligencia superior era Ed Kemper. Ed Kemper, el asesino de colegialas de California, Ajá. él sí tenía un IQ de 130, o sea, Pero él qué hacía o qué onda. él fue un asesino que mató a 7 estudiantes de universidad. Ah, Ajá. Y ¿la seducía o qué? no lo capturaban y él habló a la policía, ya, o sea, ya. Ya, mira, estás también pendejo. Sí, o sea, él habló, ya fui yo, Fui o yo. sea, ya. Sí, él habló por teléfono. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue su motivación de... O sea, Por ejemplo, él sí tuvo una infancia muy agresiva? fea y muy agresiva por parte de su mamá. Su mamá lo tenía encerrado en el sótano, pues sí, cosas me desgachas. Él mató a sus abuelos a los 18 años, 17 años, perdón, 16 años. Mató a sus abuelos con una escopeta. Lo metieron a un hospital psiquiátrico. Ujú, Los psiquiatras lo dieron de alta porque, pues, según esto, ya estaba curado. ujú. Que es otro mito también que lo pongo. La rehabilitación. Sí. La rescisión Sí, social. por supuesto. Porque aquí en San Luis o en México entras, creo que sales con título, dice, ¿no? Son esas todas, ¿no? Sí, y salió y creció y siguió matando. Me empezó a matar adolescentes, universitarias. Pero sus primeros asesinatos fueron sus abuelos. Sí. ¿Y luego su mamá? ¿O no la mató? No. Nunca la mató? ¿Por qué a su mamá no? No, su mamá sí la mató, Ah, pero ok. primero mató universitarias. Ah, ok. Y llegó un momento en el que al final mató a su mamá. La decapitó, violó su cabeza, Ujú. o sea, eyaculó en su garganta y todo. Y Es lo que te digo, o sea, como que estas cosas, ¿no? De repente, por ejemplo, vamos, no es un genio, o no tienes que... él sí tenía, él Ah, sí- no, pero lo que voy a decir, por ejemplo, no sé, imaginemos, ves a una mujer decapitada, Ujú. con semen en la boca, y de repente dices, oh, claro, este es un problema sexual, ¿no? O de un problema con su mamá. O sea, Ese es un vamos. pedo, ese es un mito también. Oh, Eso lo ves en CSI, en esas mamás. ni las veo. Bueno, en este tipo de cosas, o sea. Ok, pero por ejemplo, vamos, Ajá. vamos, bajo tu contexto de que me estás ahorita dando luz a estas partes, ¿por qué llevaría una persona? Vamos, a lo mejor dices tú, toda su vida su mamá Él tenía pedos, él sí Él- tenía, él lo por tuvo. ejemplo, a lo que voy es que en los términos, o sea, de lo general a lo particular, sí hay una gran diferencia, o sea, por eso no hay que generalizar. Ok, O sea, en el caso particular de él, Ajá. o sea, de él, Sí. él sí tenía pedos con su mamá. O sea, él sí tenía pedos porque su mamá sí lo maltrataba psicológicamente. Le decía que era un pendejo, le decía que ninguna mujer lo iba a querer, lo encerró. entonces, por ejemplo, O sea, en este contexto, perdón, volvemos al punto. Imagínate, no es muy, o sea, vamos, no sería como muy extraordinario Ujú. deducir que cuando ves deducir sobre un cuerpo tirado con una cabeza decapitada, que haya tenido, o sea, la primera idea, No, ¿no? no. Es que ese es el mito. A ver, O sea, a ver. el problema precisamente con este tipo de asesinos Ujú. es que hay muchos mitos. Y muchos mitos me refiero a precisamente esa parte de CSI de los programas estos de televisión. Ajá. Que si bien puedes tener cierta información cuando ves la escena del crimen, Ok. o sea, digo, yo no soy criminólogo, pero, No, ni yo tampoco, pero tú tienes más idea de lo pero que- como psicólogo digo, exacto, ajá, pero sí yo- puedes darte cierta idea de cómo sucedió el crimen, Ok. ¿Y quién lo llevó a perdón, cabo? y no de las razones, pero quizás sí, es que no sé cómo explicarte. Quizás de sí ciertas razones, como por ejemplo si eres victimólogo forense, Ok. pero no te da toda la pauta del contexto, o Vamos, sea, un indicio te lo da. sí, Ok. pero por ejemplo, como tú dices, si tú ves una cabeza decapitada con semen, no puedes decir, es que tenía, no. Ah, no, claro. O sea, por ejemplo, sí, pero si lo ves, mínimo puedes decir, oye, esto puede ser un problema familiar, o sea, No, para nada, no. No, Yo pensé que sí funcionaba. es que es otro, Ya no voy a ver telenovelas, perdón, discúlpame. no, es que, Televisa, perdón. Televisa, eso no, Perdón, discúlpame, veía la peste.
La maldita Alicia. Crecí en la cultura de Televisa y TV Azteca de la telenovela. Perdóname. No, a lo que me refiero yo es, no es que nos saques información de una escena del crimen, o sea, sí, o sea, por supuesto, por alguna razón se estudian, se fotografían y todo, ¿no? Ok. Pero no puedes sacar un perfil criminal o un Ok. perfil de personalidad con eso. Y ese es uno de los mitos. O sea, no es mito porque al final del día cuando comenzó a estudiarse esta situación de los asesinos en serie en los Ok. 60s con Robert Ressler Fundadores de la ciencia. y John Douglas, que fueron quienes empezaron a investigar esta situación, que agentes del FBI. Hay dos libros que me chuté de ellos, Ok. el Tú sabes más que yo. de Manhunter y el de Asesinos en Serie Ok. de ellos. Ujú. No es que todo lo que digan ahí es verdad, o en su momento todo lo que dijeron era verdad. Ok. Ahorita ya sabemos que, pues, o sea, ya es otro tipo de estudios, como todo, ¿no? Va Ya hay evolucionando. como fundamento, ¿no? O sea, Sí, por ya, ejemplo, ya. a lo mejor sacar una hipótesis y decir, bueno, si el cuerpo está así, 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 puede pasar esto, puede venir un psicópata así, pero porque al final de cuentas, supongo yo, que tuvieron como 20,000 casos anteriores donde Exacto. se repetía Un patrón, un o sea, patrón, y exacto. pues es lo que yo te digo, o sea, más que nada eso, o sea, decir, bueno, si el cuerpo, vamos, trabajar no el cuerpo, pero sí como que la decapitación de una persona. Claro. Ya más o menos, supongo yo que en antecedentes dentro de esta ciencia dijeron, oye, si ves un cuerpo decapitado, puede pasar, o sea, puedes irte por aquí y más o menos Y estar es que el bien. problema, no problema, precisamente como ellos como estudiosos o como académicos del FBI, Ujú. o sea, del FBI. Ay, mírate que también el FBI, Por eso, o sea, a lo que me refiero. también lo hemos romantizado desde México. Exactamente, eso es otra cosa. Ajá. Ellos como académicos del FBI tenían este tipo de estudios empíricos Ujú. con base, como tú bien Ujú. En dices, experiencia. en experiencia y demás. O sea, sí hacían sus estudios, Ujú. incluso si es verdad que fueron a entrevistar asesinos en serie en la cárcel, o sea, como en la serie, Sí. eso sí pasó, o sea, sí Ujú. lo hicieron, digo, en los libros lo vienen y sí, sí pasó. Ok. Pero, ellos no eran quienes iban directamente a la escena del crimen a ver y la chingada. O mínimo no eran los primeros en llegar, porque la No, pues no. contaminación está bien cabrón. De Exacto. repente, fíjate. Eran los agentes de la ley. O sea, un Efectivamente, detective, un exacto. policía. Ujú. Entonces, este es otro de los mitos que bueno, ya me adelanté. No te preocupes, tú dale. Es tu programa. Este, ellos clasificaron a los asesinos en serie como organizados y desorganizados. Ok. Que Los si tú primeros, lo, ¿cuáles eran? que si tú lo ves, o sea, que si tú lo ves así, es una clasificación muy simple, o Ok. sea, muy simplista. Ujú. Pero John Douglas lo dijo, o sea, uno de los agentes dijo, es que mira, es muy difícil decirle a un policía o a un detective, es que este tiene un perfil esquizoide, psicópata de la chingada, o sea, el policía, Parecen los nombres científicos de las flores, ¿no? claro, o Una sea, por una. un policía decir, ok, o sea, Imagínate en México, ¿no? claro, o sea, para un policía, un agente de la ley, digo, sin demeritarlo, No, pues, claro, o sea, para ellos, obviamente no, porque ellos de repente dicen, pues yo no estoy aquí yo nomás para estoy aquí para ver qué pedo, o sea, yo no, condonar la zona y dejar pasar a ajá. quien me digan y punto, ¿no? O Sí, sea, o sea, yo no vengo a analizar esta situación. efectivamente. Entonces, cuando ellos dieron este tipo de información o cursos, porque dieron Sí, cursos para a captar. agentes de la ley, detectives y la chingada. Ujú. A ver, existen estos asesinos en serie que son organizados Ok. y estos que son así como simple, para que Desorganizados. ustedes medio más o Ajá. menos desorganizados. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno La y otro? diferencia que ellos pusieron para este tipo de asesinos es Ujú. que los organizados son los que tienen este tipo de violencia instrumental, es decir, los que planearon con Ah, ok, antelación ya. el asesino, el asesinato, Ajá. O la víctima, que es otra cosa. que lograron, entre comillas, cubrir sus huellas, Ok. que hicieron lo posible para que no los descubran, o Exacto. sea, entre comillas. Ujú. Los desorganizados, que siguen siendo asesinos en serie, regularmente tenían problemas mentales mayores como esquizofrenia o como ay, se fue la Que tenían palabra. problemas como que, ya te entendí, o sea, como que les impedían hacer como un contexto más de va a pasar esto, esto, esto y listo. Sí, o Sino eran como sea, más impulsivos. eran más impulsivos, esa es la palabra, Sí, perdón. Sí, pero porque tenían un pedo mental más exacto, cabrón, muy como bueno. Richard Ramírez, otro asesino en serie, Ujú. que era el vampiro de Sacramento, que ese güey sí estaba muy cabrón, o sea, digo, no tenía, pues no, sí tenía esquizofrenia, pero tenía un tipo de esquizofrenia paranoide. Ok. Y él sí era un asesino en serie, pero era desorganizado. O sea, desorganizado es decir que fue muy difícil capturarlo
porque él Muy no tenía un perfil de entonces, crimen. o sea, como que Él mataba mujeres, hombres, niños, que es como que, vamos, disculpa, ancianos, o sea, ¿qué es lo que quería decir? ¿Qué es lo que yo también veo? De que dicen, no, sí, es muy difícil porque ahorita está evolucionando, ¿no? El perfil es como muy volátil. Y dices, "Ah, está bien, sí es cierto, güey, porque pues no sí, saben de qué estás buscando. Que hoy, por exactamente, ejemplo, creo, a reserva de otra cosa, en la serie de CSI, dicen, pues es que esta persona mata mujeres, porque ya mató 3 mujeres, ¿no? Y claro, de repente claro, sale un hombre asesinado, pero con las mismas características, ah, chingados, o sea, exacto, será, no será, y es cuando, como tú dices, ¿no? O sea, como que entre su situación, contexto, pudo pasar que vio a un hombre y, bueno, pues, se le fue ajá. encima y ¿no? Es que precisamente la situación con los asesinos en serie es esa parte de la víctima, o sea, que ellos eligen por unas cuestiones mentales, o Ok. sea, mentales de ellos, o sea, es Ujú. decir, le voy a poner un ejemplo, es un ejemplo bien pendejo. No te preocupes, yo también soy pendejo. Tú, son las que yo Ah, gracias. entiendo. Son las que yo entiendo. O sea, que por ejemplo, hay un asesino en serie que mate, no sé, mujeres, con pelo corto. Exacto. Ujú. O sea, entonces ves, no sé, 3 casos de 3 mujeres que murieron, bajo las circunstancias similares con pelo corto. O a lo mejor en otras circunstancias, pero todas tienen el pelo corto. Entonces, como por ahí te puedes ir. Sí, pero no tanto por el pelo corto. Ok. Este es un Una ejemplo idea muy, muy, muy muy, burda. muy burda. Entonces empiezas a establecer un perfil O un patrón. victimológico, o ¿Basado en sea, un patrón? pero basado en la víctima. Ok, O perfecto. sea, es victimología forense. Ok, O sea, este tipo así no mata este tipo de personas. ok. Mujeres, Eh, féminas, de rango Tal, de bla, 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 24 horas. así. Ok, entonces, Y a partir de ahí puedes establecer un patrón, ok. entre comillas. Ah, ok, ya. Cuando no hay un patrón, está bien cabrón Sí, porque no no. sabes qué estás buscando. Efectivamente, o sea, es como que, como Ujú. matas de, así De de todo. chile, mole y pozole, güey, pues valiste, ¿no? Exactamente. Ujú. Que es una de las cuestiones que tienen también los asesinos. Eh, ¿Has leído la novela de La chica del dragón tatuado o has visto la La película? película, la sueca y la americana. Bueno, por ejemplo, el asesino en serie que sale ahí, Ujú. que también es ficción, pero bueno. Obviamente. Este. Bien, Pues estamos- sí, sí, vamos, sí. sí, tenemos. No me he sentado a ver los periódicos también, Ah, no, pero. tampoco. Está muy chida esa novela. Sí. Bueno, este. El asesino en serie que sale ahí, Ujú. bueno, en la novela, no me acuerdo en la peli si lo dice, pero en la novela dice él, es que yo no mato o sea, yo no soy un asesino en serie, soy un violador en serie. O sea, Ya se especializa en un sí, sí, yo delito. violo, o Ok. sea, pero las mato porque, pues, para que, pues sí, ¿no? O sea, para no dejar rastros. Exacto, obviamente, pues, ni modo de. Exactamente, pero él lo dice, el asesinato para mí es una consecuencia de la Exacto, o violación. sea, porque tengo que guardar mi identidad. Tengo Exacto, que pero sigue siendo un psicópata, por ejemplo. Exacto. O sea, cada asesino, por decirlo de alguna forma, tiene un perfil así, como Dexter, por una Ujú. novela, o Sí, porque Dexter mataba, en realidad, mataba a todo mundo, siempre y cuando, fueran criminales, sí, bueno, exacto, asesinos. exacto, bueno, que hayan cometido, o inclusive, ojo, sí Ujú. tenía un perfil bien definido, el cual era aún igual. Un asesino. No, por ejemplo, Dexter en sí es un asesino, Sí, serial y todo, pero él no mataba a un simple ratero, él mataba a sus iguales, o sea, decía, a un ver, asesino en serie. exacto, a un igual, a un Fíjate que curiosa, hombres o mujeres, bueno, ahí nunca vi que matara, bueno, en no me la serie acuerdo. no matas como mujeres, no sé por qué, a lo mejor el escritor nada más da eso, pero son puros hombres. Y Es yo me que, acuerdo que son dos, nada más. es que fíjate que esa es otra cosa. El, bueno, dos cosas. Sí. Uno de los mitos es que los asesinos en series en su momento, o sea, en los 60 cuando empezaron a hacer investigaciones, Ok. eran hombres. No había mujeres asesinas en serie. ¿Por qué será? O sea, por el perfil sexual que tenía el asesino en serie. Pero ya vemos que sí hay. Bueno, claro, o sea, vamos, si es una naturaleza humana o esta situación es naturaleza humana, pues no creo que distingue géneros. La Mataviejitas, por ejemplo, es una Ah, no, asesina en claro, sí, serie. O eso me sea, voy. Por ejemplo, tú me dices, el de los 60, poco por 50 es un poquito más, o la, o la, pues, o la segunda, o la segunda mitad del siglo XXI, la mayoría son hombres, ¿no? ujú. Ahora, al decir eso, no estamos descartando que las mujeres no son asesinas en serie. Pero, ¿qué pasa? Yo te pregunto, ¿por qué razón? Tú me dices, pues a lo mejor por lo sexual o algo, pero vemos las viudas negras. Pero las viudas negras no son asesinas en serie, tienen un motivo distinto. ¿Por qué? O sea, mira,
La definición per se del asesino en serie Ajá. es, Pues hay una motivación económica. sí, pero la motivación del asesino en serie regularmente es sexual. O sea, sexual no quiere decir violación en realidad. O O sea, sea, como de su inferioridad, o ver al sexo opuesto inferior. como de control, como de Exacto. poder. Ajá. Pero la vida negra también, ¿no? La viuda negra tiene un motivo económico, como Por dice, eso, pero no de poder sobre la persona. fíjate que sí. No. Pero yo he visto. Perdóneme, señor, No, no, no. pero es que no se supone que era como un sometimiento, decir, a ver, cómprame todo y yo te tengo aquí como Mm, medio esclavizado económicamente, No, pero no es ¿no? tanto así. O sea, es una cuestión más económica. Ok, O porque sí, sea, yo sí me acuerdo, vamos, también de Discovery, hay un canal de Ajá. Discovery que no me acuerdo cómo se llama, Discovery Police, o no sé qué, que habla de estos asesinos. Investigation. Ándale, algo Sí. así. Este, vamos, también hablan mucho de hombres y mujeres, o sea, como ya de los contextos, pero un poquito más de los 90, 2000. Pero yo recuerdo de la televisión de canales americanos que el más conocido, o el perfil de más conocido, eran las viudas negras. Era la viuda negra que tenía como 20,000 esposos y que los envenenaba, coches así. Es que, es que sí, Pero mi pregunta es esa, sí hay, ¿por qué mira, descartas no, no, no. A lo que me refiero es que la viuda negra tiene otro tipo de motivación. Ujú, ujú, O sea, sí hay, porque sí existen. Ya hay una, y no me acuerdo el nombre, europea, que sí mató a dos, tres personas, hombres, ujú, uno tras otro, ok, bajo el manto de una cuestión económica, ujú. pero en realidad su concepto era una cuestión como de venganza mental hacia su Contra los papá, hombres, es lo que hacia decía, los ajá, hombres. O exacto, sea, ajá. ¿sí me explico? Sí, sí, O sí, sea, la viuda negra como tal, o sea, de una cuestión económica, ajá. no es una asesina en serie, pero la viuda negra que esconde debajo algún motivo inconsciente como De violencia familiar, todo sí, o eso. sea, como Ajá, de poder sobre el hombre ajá. o de asesinar al hombre por ser hombre, Ujú. por lo que sea que haya vivido Por o lo que lo que quieras, sea, ajá, sí, ahí sí aplica que sea una asesina en serie. ok. Esta otra asesina en serie de la actriz esta, ay, se me fue el nombre, esta Charlize Theron, no sé si viste la No, la película, verdad que se no. llama Monster. Ah, ok, Ella sí, era sí, una sí, conozco prostituta, la película, pero no la he visto. bueno, En el ella, Oscar, ¿no? Ella ganó el Oscar por esa no es película. pinche mamá, pero bueno. Mira, Y yo ni los vi. Yo ni ya, los vi. ya, yo tampoco, yo no sé. Ese robo de La La Land. Pero bueno, No, pero bueno, lo que voy es, ella es una asesina en serie, o sea, fue, o no sé si no tengo si sí, no, está bien, pero bueno, ella sí es una asesina en serie por la situación que vivió, la chingada, pero motivos, ¿qué contexto era? ella era una prostituta, Ok. Ujú. ella prostituta y ¿Americana? sí, americana, Ok. y bueno, pues se dedicaba a eso y empezó Identificar uno de los perfiles. clientes, no, uno de los clientes trató como de abusar de ella por no sé qué pedo, ella no se dejó y lo mató sin querer. Ok. Y a Qué partir de bueno que ahí, tocas esa parte. como que dijo, ah, cabrón. Y empezó a matar ya, Pero por gusto. sí, ya por Mira, gusto. yo te quería preguntar ahorita, qué bueno que tocas como esta situación extraordinaria que produce un asesino en serie. Y te lo voy a decir. Ah, ¿cómo? Decías que hay una clasificación de asesinos en serie. Bueno, en ese sentido sí. O Vamos, sea, dentro de un contexto científico hay una ajá, clasificación. Tú decías que había los organizados ajá, y los no organizados o desorganizados. ajá. Tú decías que los primeros eran como más meticulosos, tenían un contexto más de decir, bueno, me voy a limpiar las manos, pues, cosas, ¿no? Y Ujú. los desorganizados, a lo mejor sí tienen como Entre comillas, sus comillas, precauciones. pero pues, al final de cuentas son un poquito más de su perfil diferente. ¿Ahí existe una evolución? ¿Puede pasar un desorganizado a un Sí, organizado? sí, sí. O sea, precisamente esta clasificación que ellos hicieron, incluso ellos lo mencionan en sus libros, o sea, no quiere decir que haya uno que sea organizado y que no pueda ser desorganizado o Ok. viceversa, o sea, puede ser mixto, o sea, no es como que este es organizado y chingó su madre, no, o sea, puede ser desorganizado y puede tener, Evolucionar. sí, Porque, ajá, pero, perdón que te sí me interrumpa, ves. porque si no se me va la onda. Los asesinos en serie regularmente, como tú bien lo mencionas, evolucionan. Exacto, Es ajá, es decir, lo que te iba a preguntar. el primer asesinato, los primeros asesinatos que cometen son desorganizados, Sí, digo, porque es el primero.
sea, como si cuando abrieras un juego. es como se dan cuenta de que, cabrón, Exacto. o sea, tengo este poder, digo, Sí, exacto, sí. o Sí, sea, sí. esta Facilidad de. facilidad, Sí, sí. digo, no, no quiere decir que tú descubras una facilidad siendo una persona común, porque ellos ya tienen un nivel de psicopatía. O Claro, sea, claro. a lo que me refiero es que No descubren de alguna se forma, potencializa. sí, descubren de alguna forma, uno, que tienen la facilidad de hacerlo, o dos, que, bueno, que tienen la posibilidad, o tres, que conscientemente dan rienda suelta a su fantasía que ya tenían. O sea, la Esa es la fantasía. última parte, creo yo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, puede haber un asesino, por ejemplo, BTK, Beat, Torture and Kill, que Tú es, conoces más de eso, tú va. este, Nada más dime qué hizo. Para que me informe. eso era un asesino en serie que ya tenía planeando mucho tiempo, matar a alguien. Ajá. O sea, porque Cometer él un ya asesinato. tenía esa fantasía. Ajá. Entonces, él va, estoy pensando, BTK, pero no me acuerdo del nombre. Este, hasta tenía su logo, el güey hizo su logo y, ay, no, ¿Ya se no? este güey, no, neta. Márqueme, le mató a la persona que. No, ese cabrón estaba muy cabrón. O sea, mis respetos porque Qué gran emprendedor es eso. ese güey tenía familia y todo, tipo Dexter. Porque de ahí, Dexter no tiene familia. Él es, y creo que, bueno, en la serie sí. bueno, en la serie de Dexter, bueno, el libro, la serie no recuerdo. Bueno, a los que no hayan leído el libro, en el próximo minuto, tápense los oídos, porque va a haber un spoiler. En la final se supone que Dexter es un niño pequeño que no sé cómo, la verdad ahorita no recuerdo cómo llegó a los contenedores, pero a su mamá la matan en La un matan, ajá. contenedor y él vive como 3 días con su hermano. Ujú. Bueno, no entiendo muy bien cómo es esa cosa, pero dice él que bajo la sangre, o sea, con su mamá, y creo que amamantándolo, algo hace con su mamá, pero bueno, su mamá lo ve ahí. Y yo me acuerdo que durante toda la trama siempre recuerda esa escena. O sea, como que Ajá. siempre la tiene en la Sí, en la mente. serie incluso sale. Ajá. Entonces, pero nunca, no recuerda al tercer personaje, que es su hermano. Ajá. Entonces creo que ves que, bueno, en el libro, el hermano se va presentando con una muñeca. Creo que la primera vez le presenta una muñeca decapitada y le dice, sé lo que eres, algo así, no me acuerdo. En la serie también. Bueno, en el libro así aparece y ya al final, en el último libro, no, en la parte del final del libro, Ujú. él tiene que llegar al contenedor porque no me acuerdo si a su novia la secuestran, algo así, y tiene que regresar y ahí es donde le dice, ¿no te acuerdas que aquí estábamos nosotros? Y él es cuando se le prende y dice, sí, efectivamente hay un tercero y su hermano también tiene esa patología porque creo que matan a su mamá, no recuerdo bajo qué contexto, pero los dos niños durante 3 días viven y Ujú. creo que, bueno, comen o se alimentan, no sé, la verdad no recuerdo, viven, bueno, viven bañados de sangre, algo así, es como Sí. que Es que esa es precisamente una de las cosas. O sea, en este momento, como tú bien dices, en la novela, porque es ficción, uh-huh, te dan a entender que a partir de ese punto su psique desarrolla uh-huh, esa necesidad. esa trauma o ese momento en el cual tiene necesidad, como tú dices, de matar, que no Okay. funciona así. O sea, Maldita sea. eso te lo hacen ver mucho porque en las novelas de ficción así sucede. O sea, en las novelas de ficción sí, o en las películas o lo que sea, dicen, no, es que tuvo problemas así en es que lo maltrataban en la infancia, es que mataron a su mamá, es que cuestiones así, ¿no? O sea, cosas así. eh, que pueden potencializar, entre comillas, no sé, que sea un asesino en serie. Pero los estudios no nos dicen eso. O sea, hay muchos factores que pueden desencadenar que una persona mate de entrada, Okay. que una persona cometa un crimen, Uh-huh. o que una persona sea un asesino en serie, Okay. o que sea un asesino múltiple. O sea, ¿Tú crees que en la novela que utilicen esta herramienta vamos, de como darle justificar el origen del tienen que fenómeno hacerlo. por romanticismo? Tienen que hacerlo, o sea, digo, en una cuestión narrativa, Uh-huh. tienen que hacerlo para que empatices Es lo que te con digo, el o sea, personaje. O sea, romantizan como esta situación para empatizar, decir, ok,
ay, es que este niño, ha matado tanto, pero fue porque él, Sí, por supuesto, como la pero ¿por qué pinche... lo hacen? O sea, por qué? Bueno, a lo mejor O sea, no sé por qué lo hacen en cuestión narrativa. pero en cuestión psicológica hay una justificación, como que lo necesita el personaje, como darle un perfil psicológico. En la narrativa, Bueno, bueno, en la literatura lo hace. sí. Pero tú como, por ejemplo, en tu caso, como psicológico, que tú dices, güey, pues vamos, o sea, hay una razón de ser, o sea, pudiera ser una razón de ser, pero no específicamente hace eso. O sea, a final de cuentas, si Dexter hubiera vivido 3, 4, 5 días, eso no justificaría que matara. O sea, tendría que haber otros contextos. Porque Dexter, ojo, perdón que estemos haciendo esta referencia, aparte de haber vivido esos 3, 4 días en ese contenedor, lo que te dan a entender es de que era un niño problemático. Y creo que había pasado por diferentes casas de Sí, hogar y todo lo demás, sí, sí. hasta que llega con el policía y es cuando como que de repente él dice, pues tengo necesidad de, no tiene necesidad de matar, sino dice, oye, a mi mamá, bueno, a mi mamá madrastra o adoptiva, le causa, no puede dormir porque el perro del El perro, vecino, ajá, no la puede, creo que tenía una enfermedad, tenía cáncer, no me acuerdo qué tenía, y lo mata. Pero la ajá. escena no aparece. O sea, nada más Lo el meto. policía se lo lleva a pescar, porque creo que no sé si en la serie, Sí, sí, son. Ajá. este, él como que está, sus momentos de tranquilidad, o como para ver cómo iba, como que para razonar sobre su Ajá. nuevo crimen, se iba a pescar, pero se iba a pescar porque el papá adoptivo se lo llevaba. Entonces, en esos momentos de pesca, él le dijo, oye, Yo sé. yo sé que lo que pasó, pero yo te voy a decir una cosa. Tú puedes ser bueno o malo. Ah, Pero dentro de lo bueno es no mates. Pero si matas, sé un buen asesino y utiliza ese perfil para claro, hacer claro, claro. daño. Entonces, reitero, si tú dices desde algo más científico que esta simpleza pues, que vivió ahí no es como lo que pudiera el punto clímax para que esta persona se vuelva como psicópata, ¿por qué lo pone? O sea, ¿por qué lo utiliza esta narrativa? Es que, digo, ¿por qué lo utiliza el autor? Pues no Sí, o sé. sea, O sea, eh, pero yo, lo necesitamos. sí, pues, o sea, si tú lees la O novela, sea, yo lo leí, sí, pero por ¿sí? ejemplo, si tú lees la novela y no tienes un perfil de la persona, no digo de asesino, un perfil de la persona o características de la persona, pues no te da sentido. O sea, no te da sentido el por qué está matando. Porque al final tú te cuestionas, ¿no? ¿Por qué se hace? Claro, Entonces, pero es que esa cuestión narrativa es una situación de darle verosimilitud al personaje y a la narrativa. Es decir, ujú, este, si estás escribiendo acerca de, pues un ejemplo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Thomas Harris ajá. con Hannibal Lecter y Porque con... en el Dragón Rojo también sucede lo mismo. Exacto. O Pero sea, sucede más tú como proceso, ¿no? no, pero tiene que haber una justificación para ti Ujú, del por qué está pasando lo que está pasando. O ok. sea, pero eso es narrativa. O sea, eso es una cuestión de ficción. O sea, nosotros los seres humanos necesitamos esta cuestión de narrativa para Ujú. para Justificar. poderla seguir, o sea, Ok. para poderla asumir o absorber de alguna forma. Ok. O sea, si tú ves que pasa algo, por ejemplo, pues en cualquier novela, pues tú lo sabes más que yo. Sí. O Una sea, estructura, ¿no? sí, 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 Inicio, conclusión, sí, problema y conclusión. pero si tú ves un personaje que no tiene nada, o sea, que no está bien estructurado, pues Ok. dices, ¿qué? ¿O Le por qué? pierdes, ¿O ¿no? O por qué sea, mató? exacto, ¿O ajá. qué hizo? ¿Por qué hizo esto? ¿O qué chingados? O sea, Exacto. sí tiene que haber una estructura detrás. Me pasa mucho, como tú bien lo dices, o lo íbamos a mencionar en la novela negra, Ujú, con las personas, con los criminales o algo, ujú. tiene que haber una justificación de la que sea, Ok, o por la ajá. cual él lo hizo, o lo que sea, o ella, no sé. Ok. Entonces, pues sí, o sea, sí Pero tiene... a lo que voy es de que, vamos, yo entiendo que sí debe de haber una justificación. Ujú, Pero, por ejemplo, en el Dragón Rojo, te dan una justificación de que él pierde a sus papás y se ujú, va a vivir con la abuela, tía abuela. Y ajá, la tía abuela, en un inicio, como que le cae bien. ajá. Pero el niño, vamos, se orina y todas esas situaciones y empieza una agresión psicológica. Entonces, de que te voy a cortar el pene, te voy a... O sea, hay unos Sí, sí, momentos sí, de sí, todo sí. eso, ¿no? Entonces, vamos, yo pudiera justificar, pues sí, güey, o sea, pinche agresión a esa edad está Ajá. cabrona, ¿no? Pero eso es una justificación simple, que Exacto, la ajá, narrativa exacto.
que en una narrativa de ficción está bien. Se justifica. Sí. Ok, ya. Pero en una cuestión más compleja, que esa es una de las cuestiones mitológicas de los asesinos en serie. Ok. Si es una cuestión más compleja, no es tan simple. Ok, O sea, ya. decía precisamente Vicente Garrido, el criminólogo con el que me basé, no es, o sea, no puedes generalizar el comportamiento de un asesino en serie Ok. con su infancia. O sea, no. Ok. Funciona mucho con la ficción porque es simple de explicar. Ok, ya. O sea, es simple de explicar y sí le da versatilidad a la narrativa. O sea, Ok. tú la escuchas, no, sí, a huevo. Pero no, o sea, toda la cuestión científica, de investigación que corresponde al perfil psicológico, etcétera, de la persona, incluso al perfil psicobiológico, porque pues ya hay estudios donde hay situaciones biológicas, incluso de neurotransmisores en asesinos en serie. Pues eso es muy aburrido en la narrativa. Claro. Sí, vamos. O sea, la cuestión simplista ayuda, Ok. pero Ayuda en su momento literario. sí, Ok, claro, por supuesto. O sea, y es simple porque toma bases científicas, pseudocientíficas, si lo quieres ver así, o conceptos o teorías incluso, que pues se ven bien. O sea, se ven científicas y justifican. Sí, Justifican el perfil del criminal, si lo quieres ver así. Perfecto. Sí, claro que es necesario, por supuesto. Felipe, se nos está acabando el tiempo. Chale. Qué bueno, porque yo me duermo a las 11. Entonces, vamos a dividir este episodio en dos partes por la cantidad de información que tenemos. La próxima semana continuaremos con ya más a profundidad con el perfil de asesino en serie. Por ahora, gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado este episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, denle me gusta en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Y compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo. Mienten en la madre Felipe, si quieren, a mí no. Pueden escribir a argumentosincómodospodcast@gmail.com y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.